Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, señoras y señores senadores, no hay cuenta, no se han recibido documentos. Es cierto sí que la Secretaría tiene a su disposición una serie de propuestas que se han hecho llegar en relación con indicaciones que están pendientes y que ustedes determinarán la oportunidad de tratarlas. Se tratan de indicaciones presentadas para el proyecto de ley que está convocada para la sesión de hoy día, que es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Van a acompañar a la sesión el día de hoy, señor presidente, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, que viene acompañado por la asesora del señor ministro, señora Estefanía Balser, y también los abogados de la División Jurídica, señora Paula Recabarren y María Florencia Draper y el señor Rodrigo Hernández. Asisten a esta sesión también, deben estar por llegar, ¿no? Parece que no va a llegar hoy día el fiscal nacional, que también estaba invitado. Nos acompaña la gerente de la División de Estudios, doña Ana María Morales, y también algunos profesionales del Ministerio Público. Y también están autorizados para asistir como oyentes presidentes o representantes de diversas organizaciones del Ministerio Público, señor presidente, que podrían pasar, si usted así lo desea. Sí, no hay inconveniente de que puedan pasar y poder ubicarse en las sillas para participar de la discusión. Saluda nuevamente al ministro, a su equipo y a Ana María y el equipo del Ministerio Público. Si le parece, estimados colegas, seguimos la discusión. Habían algunos artículos, algunas indicaciones que nos habíamos dado la tarea de tratar de modelarlas desde el punto de vista de poder llegar a algún acuerdo. Y, señor secretario, usted nos ilumina en el orden. Señor presidente, en la última sesión ustedes terminaron el estudio de la indicación 45. Deberíamos ir a la página 63 del texto comparado, que viene en la enmienda al título séptimo de capacitación y perfeccionamiento, página 63. Señor presidente, señoras senadoras y senadores, aquí hay un conjunto de indicaciones que se presentan en esta materia. A juicio de la Secretaría se encuentran en esa situación hasta la indicación número 55, de la 46 a la 55. Ya lo advertía al final de la sesión el senador Araya la vez pasada que no era un asunto de simple resolución porque había que adoptar una decisión respecto del modelo. Quiero decirles que si vamos a la página 68 del texto comparado, 68 del texto comparado, primera columna, está el modelo vigente del sistema de capacitación y perfeccionamiento que se aplica en el Ministerio Público. Y ahí están las reglas que el fiscal nacional, por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales, aprobará programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento de los fiscales y funcionarios. Y hay una serie de reglas respecto de cómo se lleva adelante esto. Ese es el modelo vigente. En las indicaciones que van a empezar a ver ustedes, desde la indicación 46 hasta la indicación 55, hay un tipo de indicaciones que refuerza ese modelo, el modelo del artículo 87, es decir, qué características tienen que tener esas capacitaciones, cómo tienen que hacerlas, qué facultades tendría el fiscal para facilitar eso. Ese es un tipo de indicaciones. Y termino. Porque voy a explicar que hay otro modelo que viene ahora en la indicación. ¿Porque en todas partes se ocupa este modelo? No. Estoy hablando de que como sistemas, modelos... ¿Por qué usa esa palabra y no lo que está vigente simplemente? Estamos ya. Programas. Sí. Sí, es que estoy tratando de dar el contexto, señor senador, porque yo he definido conceptualmente como el modelo del artículo 87. El modelo del artículo 87 le entrega una serie de facultades
al fiscal nacional para llevar adelante programas destinados a capacitación y perfeccionamiento. Lo he definido teóricamente así, el diseño del sistema. Para el Ministerio Público. Para el Ministerio Público. La ley, claro. Es que como yo doy por supuesto que estamos en la ley del Ministerio, como estamos en la ley del Ministerio Público, perdón, presidente, doy por supuesto ese prerequisito. Entonces hay un conjunto de indicaciones que apuntan en ese sentido. Pero hay otras indicaciones que alteran este modelo. Porque, es que lo alteran en el sentido siguiente. Crean una academia, crean un órgano especializado para llevar adelante este sistema. O sea, por lo tanto, ustedes van a ver que de conformidad con ese segundo modelo, sistema, la capacitación pasa a ser llevada por la denominada Academia Nacional, y además se regula cómo va a ser la dirección de la Academia Nacional y cómo deben ser los requisitos. Entonces, yo quería advertirles esas dos vías que hay, una vía de profundizar lo que existe o estructurar una academia. La única, advertencia, observación final, es que la academia, a juicio de la Secretaría, entiende que eso implica uso de recursos públicos y, por lo tanto, hay un tema de admisibilidad. Eso, presidente. Gracias. Sin perjuicio de abrir la discusión y de la correcta y explícita explicación del señor secretario, las indicaciones, como bien se señalaba, de la 46 y la 55 inciden sobre esto. Pedro Araya hacía una referencia que la firmamos en conjunto, toda vez que lo que adoptemos en una manera no sea contradictorio. Sin perjuicio, y si les parece, en vez de proponer la votación uno a uno de las indicaciones que pueden... Veamos cuál es el modelo. No sé si Ana María o ministro nos ayudan y sobre esa base estructuramos la votación de las indicaciones. Ana María. Bueno, respecto de las indicaciones presentadas, nosotros como Ministerio Público estamos de acuerdo con la indicación. Nosotros tenemos actualmente una unidad de apoyo denominada la Academia Fiscal de Chile, Academia de Fiscales de Chile, que entrega fundamentalmente capacitación y perfeccionamiento. Entonces, lo que se agrega en este nuevo título es formación. Y al respecto resulta gravitante para este proyecto de ley en la medida que entran 205 nuevos fiscales, a los cuales nosotros tenemos que formar como fiscales, porque no es una especialidad que se otorgue dentro de los programas de pregrado ni de posgrado dentro de las universidades. En ese contexto, solo mencionar que nosotros creemos que no irroga gasto porque son funciones que tenemos actualmente, particularmente la de perfeccionamiento y la de perfeccionamiento y la de capacitación son funciones que nosotros tenemos actualmente por ley, y la que se agregaría es la de formación, que inevitablemente vamos a tener que hacerla, digamos, con los nuevos fiscales. No podemos esperar perdone la forma coloquial, echarlos al ruedo de inmediato, sino una formación respecto a los fiscales. Y en ese sentido a nosotros nos hace sentido que se regule orgánicamente una Academia Nacional del Ministerio Público y que no quede entregada una resolución como ocurre actualmente. Eso significa, si queda entregada una resolución, que puede llegar un nuevo fiscal nacional y desmantelar la academia. Y creemos que eso no es algo correcto, creemos que efectivamente debiera regularse por ley. Sí recordar, y esto es importante, ¿por qué creemos que no debiera ser declarada inadmisible? Porque el proyecto de ley contempla un cargo para director de la academia desde antes, financiado por el proyecto, un grado 3, director de la academia, está financiado. Y adicionalmente nosotros como Ministerio Público, dentro del contexto del programa de fortalecimiento, y lo hemos hablado así con el Ministerio de Justicia, vamos a agregar profesionales para reforzar el área de formación, que de todas maneras supone práctica, pero también supone mucho curso online. Entonces, por eso creemos que no irroga gastos adicionales. Muchas gracias. Ana María, gracias por la precisión. Yo creo que eso da un marco de discusión. Hacíamos una referencia a algo que planteaba la senadora en su momento con la de auditoría, cómo lo estructurábamos. Yo le pedí, ministro, si circunscribimos en eso y que nos orienten también para ver el sistema de votación, cómo
modificamos lo que corresponda sin caer en alguna ilegalidad de que sea inadmisible. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, sobre las senadores presentes y al Ministerio Público. El Ejecutivo es partidario de la interpretación que ha dado la Secretaría de la Comisión, pero adicionalmente quisiera yo reflejar 3 cosas que me parece que son relevantes. La primera es el reconocimiento explícito de que en la actual regulación no existe mecanismos que estén destinados a la formación. Uno podrá evaluar o no el mérito de eso, que me parece que es legítimo, sobre todo para reclutamientos masivos. En el caso de reclutamientos masivos, yo creo que hay que distinguir la situación que está asociada específicamente al plan de fortalecimiento o la de la supraterritorial respecto de aquello que constituye una función permanente. Al constituir una función permanente, la manera en cómo está planteada la indicación, en opinión del Ejecutivo, no solo implica gasto desde la lógica del cargo directivo, sino que es una estructura orgánica de funcionamiento permanente. Quiero señalar que en el contexto de la discusión que sirvió de base a este proyecto de ley, incluyendo su informe financiero, una cosa muy distinta es destinar un cargo con un propósito a crear una unidad orgánica con recursos que están asociados al plan de fortalecimiento para la Academia de Fiscales. O no está financiado o se van a redestinar recursos, en cuyo caso quiero ser bien transparente que eso es un asunto respecto al cual el Ejecutivo no estuvo dentro de las consideraciones del Ejecutivo para efecto del diseño del plan de fortalecimiento. Y en consecuencia considera que lo que corresponde es fortalecer la figura de capacitación y perfeccionamiento. La creación de una unidad orgánica al interior del Ministerio Público implica no simplemente la creación de una unidad, sino que el establecimiento de un mecanismo de formación que la ley, para el cual no está estructurada, siguiendo un símil en formación de la Academia Judicial, en cuyo caso no es simplemente un cambio de denominación y una posición directiva, y por eso en opinión del Ejecutivo implica gasto permanente no considerado en el informe financiero ni en el diseño original de este proyecto de ley. Eso nada más, señor presidente. Senadora Araya. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar al ministro, su equipo y a la Fiscalía. Yo creo en lo personal que probablemente otra de las muchas falencias que tiene el Ministerio Público tiene que ver justamente con la formación de los fiscales, porque las escuelas de derecho en general en nuestro país no imparten la especialidad de investigación penal, y de hecho estuve mirando por diversas razones magíster o doctorado o diplomado, y la gran mayoría de los magísteres que hay en la reforma procesal penal dicen en relación con la litigación penal o derechamente derecho penal, pero no con investigación propiamente tal, que es donde se producen las falencias en la investigación. Si aquella persona que es el fiscal que dirige la investigación no tiene nociones básicas de cómo llevar adelante una investigación, tiene problemas, y eso se ha visto en la práctica con los problemas que se suscitan, por ejemplo, con Carabineros, la PDI, al momento de constituirse los sitios del suceso respecto de cómo se aborda el sitio del suceso. Entonces, en esa lógica, claramente la formación de los fiscales tiene que ser un pilar en el fortalecimiento. Yo entiendo de esta indicación que la Academia de Fiscales no busca un reclutamiento masivo, lo que busca es simplemente una formación y capacitación respecto de aquellos que integran la institución. No se trata de que para poder entrar a la Fiscalía va a tener que pasar previamente por esta Academia de Fiscales, cosa que ocurre en la Academia Judicial, porque la definición ahí fue, para ser juez hay que pasar por la Academia Judicial. Esta Academia de Fiscales, en la lógica, o según lo que entendí, sería solamente para los internos, para capacitar a los que ya ingresaron a la institución. No es un filtro previo. Entonces, dentro del 87, claro, como desarrollo del 87. Entonces, si lo que le entendía a la señora Ana María Morales es que hoy día la Fiscalía ya realiza esa labor. O sea, en el fondo, no es que acá, junto con este cargo directivo que se crea, adicionalmente hay que armar una unidad, porque esa unidad hoy día existe, sino lo que estaríamos haciendo es llevar a rango legal algo que hoy día la Fiscalía tiene por decreto, entiendo, según lo que entendí sus palabras. Entonces, si eso es así, o sea, yo tiendo a pensar que, claro, que en el fondo hay un gasto asociado, que en el fondo es una redistribución presupuestaria que está haciendo el Ministerio Público con los propios recursos que ya tiene, sin solicitar recursos adicionales en este proyecto. Entonces, me gustaría poder aclarar eso, porque si eso es así, yo tiendo a discrepar con lo que dice el secretario respecto de la inadmisibilidad, porque en el fondo es un poco el equivalente a lo que se planteó la senadora Berger con la suerte de la unidad de auditoría, que es llevar a rango legal una unidad que existe, que en el fondo definirla con ciertas tareas. Entonces, no sé si por la Fiscalía pueden aclarar bien el punto de cómo funcionan hoy día, y si en el fondo lo que se está pidiendo con esto es llevar a rango legal algo que hoy día está en tema administrativo. Démosle la palabra a Ana María, o Luz, perdón. Senadora.
Gracias, presidente. Yo tiendo a coincidir con lo que señala el presidente y el ministerio y el senador Araya, y creo que si uno dejara el inciso final actual del artículo 87, resolvería también las dudas, porque ahí habla que es el fiscal nacional el que reglamentará la forma de la distribución de los recursos anuales. Es decir, no va a requerir más recursos el hecho de aclarar la palabra formación, sino que con los recursos que ya tenga en ese ítem va a tener que distribuirlo anualmente como la periodicidad de los mismos. Entonces yo creo que lo que pudiéramos o debiéramos buscar es una redacción adecuada, y yo, para evitar cualquier duda, mantendría dentro de las indicaciones del senador Durresti el inciso final del 87. Creo que con eso podríamos, de alguna manera, el artículo final del artículo actual del 87 dice: el fiscal nacional reglamentará la forma de distribución de los recursos anuales que se destinen a la actividad de capacitación, así como su periodicidad, formas de selección de los alumnos, base, etcétera, etcétera. Porque lo que hace ese inciso final es decir que toda la facultad del artículo 87 que se le entrega al fiscal nacional para entregar capacitación o perfeccionamiento, y hoy día agregaríamos formación, debe sacarlo dentro de lo que anualmente se le entregue la ley de presupuesto para las actividades de capacitación, independiente que le agregue, como ya existe capacitación y perfeccionamiento, agregar capacitación, perfeccionamiento y formación. Eso, presidente, tiendo a coincidir con su indicación. Vale, señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, disculpe el tecnicismo, pero la imputación en materia de perfeccionamiento y capacitación es distinta a la de personal. El Ejecutivo considera que la indicación de la creación de la Academia Judicial no tiene que ver con los destinos de los recursos que están vinculados a capacitación y perfeccionamiento, porque eso supone una imputación distinta. La creación de la Academia supone una estructura orgánica que a su vez tiene vinculada dotación, que este proyecto no fue valorado en términos de informe financiero en ese sentido. Más allá del perfeccionamiento que implica un gasto adicional respecto de las personas que ingresan y no están consideradas. Yo quiero hacer la distinción porque desde el punto de vista de la imputación presupuestaria no es simplemente una redistribución de recursos. Senadora. Si hablamos de eso, efectivamente, el ministro tiene razón, ¿no es cierto? El ítem presupuestario al que se debe imputar, valga la redundancia, los gastos de perfeccionamiento, formación o capacitación, es al ítem correspondiente, y con el que se le pague a los sueldos al personal va a ir al ítem personal. Pero lo que acaba de decir Ana María, que ya en este proyecto viene creado el cargo, un cargo grado 3 para el director de esta academia, que hoy día está en las nubes, como que no existe en la ley. Y a través de la indicación, si usted crea un cargo en este proyecto de fortalecimiento que dice grado 3, director, academia de perfeccionamiento, capacitación, ya lo tiene creado, y a lo mejor, mientras no haya más recursos, también se puede decir que el resto de las personas las tendrá que redistribuir el Ministerio Público dentro de su dotación. Que no, o sea, establecer que no vas a necesitar más recursos que el director de la academia, que este proyecto ya lo tiene, si es ese el problema. Simplemente precisar que ese cargo fue diseñado en el contexto de lo que estamos hablando de capacitación y perfeccionamiento. Lo que pasa, su señoría, yo quiero ser bien transparente. Más adelante existe una indicación que explícitamente establece que las personas que ingresen al Ministerio Público deberán ser objeto de cursos no cursos de perfeccionamiento, sino que cursos de ingreso. Entonces, yo quiero ser bien explícito sobre este punto. No es simplemente un cargo y no es es un cambio de la naturaleza sobre la cual descansa los regímenes de perfeccionamiento en el interior del Ministerio Público. Y la insistencia es que el Ejecutivo, eso no formó parte del informe financiero que evaluó este proyecto de ley. Ese es mi único punto. La gran preocupación que tiene el Ejecutivo es que bajo el argumento de redestinación de recursos al interior del Ministerio Público, entonces lo que estamos haciendo es que estamos desnaturalizando el informe financiero de este proyecto. Nada más, señor presidente. La palabra a Ana María Claudia Pascual.
Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro, a los representantes del Ministerio Público, por cierto, y a todos quienes nos acompañan. Yo tiendo a coincidir la importancia que tiene, por cierto, la formación de nuevos fiscales. Sin embargo, también creo que efectivamente, así como se ha visto, otras indicaciones que no solo que pueden parecer, digamos, entre comillas, neutras en materia de irrogar gastos, pero finalmente igual implican una estructuración totalmente distinta que va a terminar cambiando los gastos. En esta materia en particular, efectivamente, agregar la formación es una discusión mucho más profunda, implica, por cierto, tener mucho más que solo el cargo del director de la academia, digamos, ¿no? O la directora de la academia, supongo. Por lo tanto, ¿cómo se dictarían los cursos? ¿Cuáles son los cursos? ¿Quiénes son los impartirían? ¿Se contratan afuera? ¿Los hacen dentro de la institución? Etcétera, etcétera. Entonces, es una perspectiva de cantidad de cursos totalmente diferente a la capacitación y el perfeccionamiento. O sea, y desde ese punto de vista, sí, a mi juicio, obviamente no solo irroga gasto, sino que además genera una discusión de naturaleza en términos de la institucionalidad muy distinta, que pudiéramos estar de acuerdo que la tuviera, por cierto, yo no estoy diciendo que no la tenga, digamos, pero creo que desde ese punto de vista, para poder efectivamente promover además también, porque, o sea, en todos los otros proyectos que hemos estado viendo también nos pasa que todos queremos mejorar y perfeccionar de mejor manera, pero también tenemos la limitante, digamos, de las iniciativas exclusivas. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo tiendo a coincidir con el cuestionamiento de admisibilidad a este cambio, digamos, de modelo que hizo la Secretaría o que advirtió la Secretaría al principio. Eso. Gracias, senadora. Ana María. Bueno, por su intermedio, señor presidente, precisar que esto no es un cambio de modelo, porque en la práctica nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos formación, hacemos perfeccionamiento y hacemos también capacitación. Usted comprenderá, esta comisión, que cuando ingresaron los 771 fiscales que nosotros tenemos, o por lo menos lo que entraron gradualmente con la reforma al principio, tuvieron 6 meses de capacitación, de formación, porque no había otra forma de enfrentar este nuevo rol que no existía en nuestro país. Entonces, hubo 6 meses de formación previa al cargo de fiscales. Lo que pasa es que no lo tenemos regulado dentro de nuestra ley orgánica, pero nosotros lo hacemos y de hecho el reglamento de la academia habla de formación integral, entonces es algo que nosotros tenemos incorporado. Sin embargo, insisto, para nosotros es importante que se pueda reconocer dentro de nuestra ley orgánica de manera que no sea mérito del fiscal de turno el grado de importancia que se le otorgue a la formación, a la capacitación, al perfeccionamiento, sino que sea algo de manera más perecedera. Y lo segundo, que además la propuesta que se plantea contempla perfeccionamiento que para nosotros es sumamente relevante, perfeccionamiento necesario en materia de crimen organizado y en materia de alta complejidad, dadas los cambios de estructura que estamos planteando. Solo precisar que actualmente el cargo de director de la academia está ejercido por un grado 7. Ejercido por un grado 7 en una suplencia, entonces es una forma bien irregular en la cual estamos funcionando y por eso nosotros creemos que esta indicación es importante y que sigue el mismo tránsito que la indicación de la senadora Ebensberger a propósito de la creación de la unidad de división, y por eso en su momento nosotros dijimos vamos a echar a andar esa división con personal contemplado en el plan de fortalecimiento, y es lo mismo acá. Actualmente la academia funciona con cerca de 7 personas y nosotros vamos a fortalecerla con 5 personas adicionales para efectos de tener los planes de formación adecuados. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Voy a hacer una propuesta. Perdón, Rodrigo. Gracias, presidente. A ver, acá, sinceramente, si yo miro el actual texto del artículo 87, devenido en modelo en la actualidad, a mi juicio, la verdad la cosa es que el tema de la capacitación, la inducción, está correctamente resuelto y da las suficientes herramientas para que el Ministerio Público
a través de las instrucciones fiscal nacional, pueda efectivamente hacerse cargo de que los fiscales al conjunto, en fin, entiendan, aprendan, etcétera, no sé, el sitio del suceso, cómo constituir pruebas. Tiene todos los elementos existentes para ello. Al usar la expresión Academia Nacional del Ministerio Público, independiente, estamos de manera más o menos consciente o inconsciente tratando de crear un modelo distinto, y es el modelo del Poder Judicial, que, como decía el señor Raya, es un requisito de entrada. No, si yo sé que usted me va a decir, no, si no quiero lo mismo. Yo sé, si yo sé que me va a decir que no es, pero sí es, si eso es lo que quiero decir, porque vamos a empezar un camino. Entonces, la verdad es que podríamos estar discutiendo acá, además, mucho rato, de cuál es estrictamente la diferencia de significado entre capacitación y formación, que también es una sutileza. Y el artículo 87 permite la capacitación, permite convenios. Si el Ministerio Público quiere decir, es que quiero tener formalmente una persona encargada de esto, probablemente la tiene. De hecho, usted mismo acaba de decir de que hay 7 personas que se dedican a eso. Sinceramente, presidente, no veo que haya necesidad de innovar respecto de lo que dice el artículo 87. Me parece que es correcto, se le da todas las herramientas al Ministerio Público para que efectivamente pueda capacitar, puede hacer capacitación interna, le puede decir al que recién entró, mira, tú vas a estar de la mano, tus primeros 3 meses vas a ser acompañar a el fiscal regional de no sé dónde para que... No hay ninguna restricción para eso, ninguna. ¿Los recursos para eso están? ¿Nos metemos en enredos presupuestarios? No nos metemos en enredos presupuestarios. Entonces, tiendo a pensar que nos estamos medio ahogando en un vaso de agua. Yo creo que lo que establece el 87 es perfectamente suficiente. Perfectamente suficiente. A esto llegamos a más de la discusión del otro tema de las capacitaciones en la academia judicial, por si quieren saltar a otro lado, pero este punto particular yo encuentro que está bien resuelto. No me enredaría más con la palabra formación o capacitación. Al final apuntan exactamente lo mismo. No hay ninguna restricción para que el fiscal nacional disponga que las personas cuando entren estén 3 meses, y que es lo que hace cualquier persona que entra casi cualquier pega, que lo ponen con un, entre comillas, un senior, para que aprenda, vea, qué sé yo. Necesita ayuda externa, el 87 le da la oportunidad de que haga capacitaciones con externos también, y tiene presupuesto para eso. No sé si innovaría, presidente, en esta materia, porque esto ya se ha transformado, como bien lo decía el secretario, en un modelo a seguir, y que está bien resuelto. Gracias. El senador, escuchando su planteamiento, es coherente lo que usted señala, pero hay un elemento que al menos creo que anima, y que lo he reiterado en todas las sesiones, esta discusión. El Ministerio Público nos señala que una decisión de esta naturaleza está entregada a la decisión, valga la redundancia, del fiscal nacional. Yo creo que nosotros en los, ¿cuánto llevamos? 4 o 5 fiscales nacionales hemos tenido, perdone el concepto, bandazos de criterios o de actuaciones que no le hacen bien a la institución. Son cambios muy drásticos de una administración a otra. Y más allá que cada fiscal, y ahora incluso por ley, nosotros estamos insistiendo en que el fiscal se comprometa en los planteamientos con un programa, con determinados puntos a abordar, creo que este es el elemento de poder comprometer por ley, y ya no solo por voluntad de la visión o su equipo o la propia voluntad del fiscal, dejarlo establecido por ley. Entonces, sin perjuicio del desarrollo que usted puede, te encuentro razón ahí, Rodrigo, en lo que tú señalas hacia adelante, pero yo creo que la palabra capacitación y perfeccionamiento nos avanza en esa línea. Y perdone que haga esta digresión. La complejidad
de la investigación que hoy día está afectando a nuestro Ministerio Público, del tipo de delito, de la complejidad de los delitos que creo que ni los mejores pitonizos de la época de la reforma pudieron prever: el crimen organizado, transfronterizo, delitos informáticos, crimen organizado, droga, lavados de activos. Son de una complejidad que tenemos que entregar herramientas por ley, creo yo, por ley, no solo en la voluntad del fiscal nacional de turno, y eso me hace diferir de tu planteamiento, que lo encuentro coherente, pero creo que podemos en esta oportunidad, a propósito de esto, avanzar. No trastocar ni generar un cambio desde el punto de vista modificación financiero, pero si el Ministerio Público nos está señalando que ya de facto están haciendo esto, lo están haciendo por decisión interna, por esta fiscalía que lleva 1 año y fracción, pero que esto creo que tiene que ser un elemento permanente por ley, me inclino a votar favorablemente la discusión. Quiero abrir esa discusión en esos conceptos, encontrando elementos interesantes en lo que tú señalas, pero abrir eso, al menos generarlo, porque no vamos a tener otra oportunidad, y solo como un elemento, y lo digo para que quede siempre en la historia de la ley, nunca más, al menos mientras yo esté presidente de acá, voy a votar aumentos de plantas o personal sin una discusión de fondo, porque eso ha sido nefasto para carabineros, ha sido nefasto para policías, ha sido nefasto para otros servicios, y no creo que sea nefasto. Yo no voy a cargar nunca más ese tipo de simpleza en el aumento de dotaciones sin revisarnos de las gestiones. Valga solo, con esto termino, la horripilante situación, y ahí, ministro, en algún momento, esta no es comisión investigadora ni de seguridad, pero lo que vimos con Carabineros en el Teatro Caupolicán es brutal. Si la institución de Carabineros no sabe lo que hacen sus funcionarios, una pareja de funcionarios con armas y con... O sea, es una situación que yo lo encuentro brutal. Brutal. Porque no estaban haciendo un servicio en una cosa por allá en la cordillera, una cosa, no, en el Caupolicán, donde van 6.000 personas, 8.000 personas, y termina con esta trágica situación. Yo, mientras las instituciones, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Marino, Ejército, no tengan una capacidad de saber lo que ocurre con Constitución, yo no voy a dejar pasar este tipo de situaciones sin controles internos, capacitaciones, y en esto escucho al Ministerio Público, que creo que son pequeños avances para tener más formación, más perfeccionamiento, mejores funcionarios y mejor objetivo para el cual fue creado el Ministerio Público. Perdonen que esta digresión, me voy por ahí. Rodrigo y Claudia, y tomamos una decisión. Gracias, presidente. Yo escucho atentamente cuáles son sus preocupaciones, y hay un punto que yo creo que es mejorable del artículo 87, y que va un poco en la línea suya, que aquí en el 87 no hay ningún imperativo. No hay un deberá, no hay una... Que podría estar dentro del 17 también, del fiscal nacional, podríamos verlo, pero también voy a hacer un recuerdo, no sé, todos nos llamó la atención este caso, creo que fue en el juzgado de Los Vilos, en que el juez de garantía o la jueza de garantía le decía al fiscal adjunto, decía, oiga, pero usted no sabe nada de lo que está haciendo, lo que está proponiendo, ¿no? Y como que todo el mundo miró al techo y dijo, bueno, pucha, es que... No, lo que a mmí me importa, desde el punto de vista, porque creo que el artículo 87 da todas las herramientas necesarias, lo que a mí me importa es que el fiscal nacional, el Ministerio Público, entienda de que tiene el deber de... No voy a entrar en la discusión de formar o capacitar, porque creo que es exactamente lo mismo para estos efectos. No puede mandar a alguien sin haber pasado por ni la más mínima inducción de qué es lo que significa su cargo. Y eso me parece que debe estar quizás de manera más imperativa, pero manteniendo las herramientas que le da el artículo 87 para no entrar en todas las otras eventuales problemáticas que esto pudiese acarrear. Gracias, presidente. Rodrigo. Claudia y luego ministro. Y tomamos Pedro y luego tomamos una... Gracias, presidente. Yo
A ver, yo entiendo lo que usted ha planteado, presidente, en materia de poder dar discusiones que permitan efectivamente fortalecimientos institucionales que no den cuenta sin una debida ¿cómo se llama? Entrega de cuentas, digamos, para qué son los recursos, en qué se gastan, si hay fortalecimiento en términos de funcionarios, cuántos, dónde, etcétera. Y lo comparto plenamente. Y por lo mismo creo importante que este debate, que, insisto, genera una institucionalidad dentro de la institucionalidad de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, que sería muy pertinente hacerlo, pero que al no haber estado contemplado en el informe financiero se traduce finalmente, según las propias explicaciones que escuchamos acá, que de paso aprovecho de decir que ojalá tuvieran todos los implicados en todos los proyectos de ley las mismas posibilidades de venir a defender indicaciones que les parecen bien, ¿no? Porque no los tenemos en los otros proyectos. Lo único que se traduce es en el aumento de grado de la persona a cargo, porque es también de exclusiva confianza el fiscal nacional. Entonces, usted acaba de decir que nos hemos dado con los fiscales anteriores situaciones de bandazo. Bueno, con las indicaciones acá no se está garantizando que no pueda venir un nuevo bandazo en esta materia porque no hay un fortalecimiento de la institucionalidad completa que se crea dentro de la institucionalidad, sino que se plantea en una de ellas que el cargo de la dirección de la academia será de exclusiva confianza del fiscal nacional. Se nos comenta por parte del Ministerio Público que la idea es que tenga un grado 3, no el 7 que actualmente tendría. Entonces, lo digo para que también sea transparente la situación, porque pareciera que finalmente el tema es poder subirle el grado a una persona. Ya tienen destinado de los cupos que están incluidos en el informe financiero 5 personas más, para que también se hagan cargo de este tema. Entonces, por eso digo, yo al menos, insisto, creo que en la lógica de lo que dijo el senador Rodrigo Galilea, lo que está en el artículo 87, incluso es más, está bastante imperativo, porque está todo el rato diciendo que deberá reglamentar, reglamentará, estipular a quienes van a capacitaciones, si está dentro de los marcos presupuestarios y de los contenidos que le permite la formación y capacitación, la capacitación pertinente para la Fiscalía, va a poder contratar con esas licitaciones los cursos, etcétera. Entonces, yo de verdad no, insisto, cualquier otra situación. Hay varios otros temas que también han quedado, que nos hubiera gustado a todos que pasaran, como por ejemplo el porqué la situación de discriminación que ocurre con respecto a los abogados asistentes, etcétera, etcétera, y que se han planteado que se puedan seguir trabajando en una mesa posterior, puesto que irrogan gastos, efectivamente, si ese es el tema, no porque no tengamos acá los suficientes integrantes, digamos, como para ponerles todo cabeza a este debate y poder resolverlo de mejor manera. No es un problema de falta de compromiso con la institucionalidad, sino que también hay una limitación que, me guste o no me guste, incluso con indicaciones mías, digamos, que no eran admisibles, tuve que retirar, digamos, porque estaban fuera del marco de la iniciativa exclusiva. Eso. Pedro Araya y ministro, vamos a tomar una decisión para votar. Presidente, yo lo que le quería por su intermedio era que si Ana María nos podría hacer llegar cómo tienen regulado hoy día el tema, porque probablemente si vemos el decreto cómo lo regularon, puede ayudar mucho más a dilucidar la discusión, porque claro, resulta como bien absurdo que uno cree el cargo con un grado 3 y diga, mire, no va a tener funcionarios adicionales cuando en la práctica los tiene. Entonces, entre mantener esta suerte de híbrido de que estamos creando el cargo con grado 3, pero es facultad del fiscal nacional mediante decreto regular cómo se opera en estas normas, yo preferiría darle una orgánica. Y si efectivamente, probablemente puede ilustrar más la discusión, tener a la vista la parte administrativa que tienen ellos y reglamentaria, y probablemente recoger de ahí algunos temas y poder buscar alguna situación que a lo menos le dé un borde al tema de la formación y capacitación. Y yo en esto comparto con Rodrigo, si total la diferencia es casi semántica. Es casi semántica. Capacitación, formación, claro, inducción, preparación. Entonces, pero si le podemos dar a esto un cierto borde, preferiría poder tener a la vista esto para poder. No sé. Antes de dar la palabra al ministro, yo no tengo ningún inconveniente. Yo quiero tener una buena legislación. No vamos a votar acá por tal o cual situación. Si la comisión le parece la propuesta, lo dejamos aparcado con ese decreto y en función de ese decreto, ¿en qué se traduce? Creo que la discusión ha sido extensa y le pediría al ministro si cerramos con una opinión en esto y sin perjuicio de eso expiramos ese decreto y pasamos a las indicaciones siguientes.
Muchas gracias, señor presidente. Primero, una precisión. Cuando se inició la reforma procesal penal y su gradualidad, las capacitaciones interinstitucionales fueron con cargo al presupuesto de la reforma procesal penal en términos específicos, no con cargo a reglas generales. Creo que es conveniente hacer eso si queremos hacer un símil que es correcto. Lo segundo es que el Ejecutivo no tiene observaciones desde el punto de vista orgánico si se quiere reconocer. Yo quiero ser bien preciso en cuál es el punto que sí tiene impacto al interior que considera el Ejecutivo, para efecto de poder tener una conversación muy ilustrada y a propósito de la regulación que usted, señor presidente, ha solicitado tener a la vista. En rigor, la discusión es a partir del 86 ter en adelante, porque a partir del 86 ter en adelante lo que se establece es más bien un imperativo, que es un programa de formación que hoy día no está contemplado. Y un programa de formación para todos a quienes acceden al cargo de fiscal adjunto. De hecho, más adelante, en una indicación relativamente no similar, o sea, lo digo por lo siguiente, porque la principal preocupación del Ejecutivo, para ser bien franco, es que el imperativo del programa de formación queda impuesto para cualquier persona que ingresa al cargo de fiscal adjunto. De hecho, más adelante hay una indicación del senador Walker y la senadora Rincón, que lo impone además como imperativo en el artículo 87 para fiscales y abogados asistentes. Ese elemento no está dimensionado desde el punto de vista de su impacto financiero en el reclutamiento. Yo en esto, permítame hacer la advertencia, no estoy refiriéndome al mérito. Es evidente que hoy día el Ministerio Público tiene una estructura, que esa estructura administrativa tiene una orgánica, que de esa orgánica sí la consideramos para el informe financiero, pero otra cosa distinta es imponer el imperativo de los programas de formación, porque eso implica gestionar recursos obligatoriamente, que es distinto a gestionar la totalidad de los recursos que sean entregados a capacitación y perfeccionamiento al Ministerio Público. Eso, señor presidente, que quizá permita ilustrar de mejor modo cuál es la observación de inquietud del Ejecutivo. Gracias, ministro. Le pido que tomemos una decisión. Pedro hizo una propuesta, conversamos con la senadora. Si hay inconveniente en la indicación 50 de mi autoría, que dice relación con agregar al artículo 86 ter, que es el desarrollo más bien en esa tesis, yo no tengo ningún inconveniente en retirarlo si eso aporta a poder dar un paso en institucionalizar la capacitación y el perfeccionamiento, lo que nos explica el Ministerio Público, pero no crear, irnos por otra construcción normativa. No tengo ningún inconveniente. Senador, usted hizo la propuesta, si esperamos o procedemos a votar. Ofrezco la palabra sobre eso a señor. Sería bueno si el ministro queda conforme con ese retiro y rechace la otra. Sería bueno, presidente, escuchar al ministro, porque si el ministro queda conforme con el retiro de su indicación 50 y con que rechacemos las otras indicaciones que van en ese sentido de los otros senadores que no están acá presentes, podríamos votar todos, si no habría que esperar, ¿no es cierto?, la información que pidió el senador Araya. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo se da por satisfecho en el entendido que una indicación de estas características reconoce hoy día lo existente sin generar un impacto financiero adicional respecto de la imperatividad de los cursos de formación. Eso, sí. Perfecto. Entonces, creo que no sería entonces necesario eso. Y, señor secretario, vamos a la indicación 46. La indicación 46 está en la página 63 del texto comparado, desde el honorable senador señor Durresti, y sustituye el epígrafe del título séptimo que dice actualmente, primera columna, si ustedes lo ven, capacitación y perfeccionamiento, por el siguiente, de la formación, perfeccionamiento y capacitación. Indicación 46. Sí. Sí, el título. ¿Sí le parece? ¿Unanimidad para aprobarlo? ¿Sí? Ya, 5-0 aprobado. Senadora Pascual, senador Galilea, senadora Araya, senadora Sperger, senador Durresti. Aprobado. Y con la misma votación habría que aprobar la 47. Presidente. Subsumida a propósito de...
presidente, en el entendido, solo para que quede en la historia de la ley, que es porque se está solo reconociendo lo que se ya hace y no que se hace un cambio en la institucionalidad. Entonces también se da subsumida en la aprobación de la 46, la 47. 47. Ya la 48 se había votado antes, vamos a la 49. 49. La 86 es la retirada. Leo la indicación 49, artículo 86 bis, para la formación y perfeccionamiento de los fiscales adjuntos y la capacitación de los funcionarios y los primeros estará a cargo de una Academia Nacional del Ministerio Público, con sede en la Fiscalía Nacional, que tendrá como función la de diseñar e implementar dichos programas y cursos. El cargo de dirección de la Academia será de exclusiva confianza del fiscal nacional. Sin perjuicio de lo anterior, podrá designar en dicho cargo a un fiscal adjunto en ejercicio, si lo estimare pertinente, debiendo proveerse las correspondientes suplencias de su fiscalía de origen en tanto ejerza dicha labor, pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. Indicación número 49, presidente. ¿Le parece? No parece. En votación, entonces, presidente, la indicación número 49. Senadora Pascual. Yo me voy a abstener, presidente y secretario, puesto que no entiendo el segundo inciso. Me parece que si se está generando, digamos, la academia, no veo por qué tendría que ser esa institucionalidad de exclusiva confianza de quien lidera el Ministerio Público en un periodo determinado y no poder ser... ¿Perdón? Es que lo digo porque me parecería que si se avanza en eso inclusive, o sea, si estamos, es que no tendría que ser necesariamente de exclusiva confianza. Solo por esa razón me voy a abstener, presidente. Secretario, yo voy a rechazar porque considero que el artículo 87 tiene todos los elementos necesarios para poder enfrentar la temática de formación, capacitación de los fiscales y personal del Ministerio Público. A favor. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 1 abstención. Aprobada la indicación número 49. Pasamos a la indicación número 50 del senador señor Durresti, que es para agregar un artículo 86 ter. Lo retiramos Ya. de acuerdo a lo conversado. La indicación número 50 entonces está retirada Retirada. por su autor. Bien. Vamos a la indicación número 51. La indicación número 51 es para agregar un artículo 86 quater. Dice así: el Ministerio Público ejecutará los programas de formación, perfeccionamiento y los cursos de capacitación, ya sea con personal propio o a través de convenios con terceros, seleccionados mediante la licitación a la que podrán postular personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales. En el caso de los cursos de capacitación, podrá también autorizarse a los fiscales adjuntos o funcionarios a concurrir a cursos que impartan terceros, previa autorización por parte de la dirección de la Academia Nacional. Tratándose de los programas, cursos ejecutados con personal propio, previa resolución del fiscal nacional, podrá autorizarse a los fiscales adjuntos o funcionarios que participen como docentes en la Academia Nacional, debiendo proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen, en tanto duren los citados programas y cursos. Indicación número 51. Se ofrece la palabra Pedro. Presidente, tengo una duda en el inciso segundo. No me queda claro porque, o sea, el artículo discurre sobre los cursos que realiza o que va a realizar la Academia de Fiscales, sea propios o ajenos.
Pero el inciso segundo pareciera ser, o la redacción da como a entender que se trataría de cursos que son ajenos a estos programas de capacitación. Entonces, tengo la impresión de que si eso es así, esto está regulado en otra parte, que en el fondo son los permisos para poder asistir a capacitación. Yo entiendo en ese sentido el inciso segundo, ¿no es cierto? Es que fuera de los cursos que va a poder impartir la academia, pueden haber cursos que dicten las universidades o qué sé yo y que un fiscal pueda querer optar a ese. Yo no tengo problema en esto, lo que tengo problema es que la autorización previa sea del director de la Academia Nacional y no del fiscal regional o del fiscal nacional, porque es el que tiene que ver qué va a significar la ausencia de ese fiscal si necesita tiempo completo o qué sé yo para ausentarse y poder participar de ese curso. Podría entender que la autorización de la dirección de la academia es para que ojalá el curso a que va a participar sea ad hoc a los principios de perfeccionamiento que ellos inspiren, pero creo que eso también limita la facultad de que si yo voy a quiero tomar un curso, yo me lo voy a pagar. Porque la dirección nacional, la dirección de la academia tendría que decirme si vaya o no vaya. Distinto es que mi jefe me diga si vaya o no vaya por un tema de mi trabajo. Tienen razón, senadora, habría que perfeccionarlo. Respecto al inciso segundo, Pedro, es principalmente para los externos, cuando se hacen cursos en universidades o en lugares distintos, porque dice, en los casos de los cursos de capacitación podrán también autorizarse a los fiscales adjuntos o funcionarios a concurrir a cursos que impartan terceros previa autorización por parte de la dirección de la Academia Nacional. Ahí donde tengo hay un buen punto en relación de quién es el autorizante, yo creo que hay que centralizar que no es la dirección de la Academia, sino que habría que mantener tal vez la autorización de la jefatura. Señor Ministro. Señor presidente, por su intermedio, y entendiendo el propósito de esta regla, el Ejecutivo entiende que el propósito perseguido con ella está subsumido en el artículo 87. De hecho, es un artículo que tiene mucha flexibilidad y tiene potestad reglamentaria del fiscal nacional. Y pareciera, en la impresión que nosotros podemos tener, que en la manera en que está redactado probablemente podría ser redundante con el 87. Ese es mi único punto. O el 87 requiere de alguna de las adecuaciones que están señaladas en este artículo. Por eso, ministro, en la indicación siguiente, en la 52, yo proponía la eliminación del inciso segundo. Puede ser de técnica legislativa, o mantenemos el inciso segundo y lo desarrollamos. Esta indicación, la 51, un poco anticipa la eliminación del inciso segundo que está en la 52, pero no tengo inconvenientes en desarrollar eso o mantenerlo y perfeccionar el inciso segundo o desarrollar este artículo nuevo. Ministerio Público. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente esa norma está contenida actualmente en el inciso segundo del artículo 87, pero que la indicación presentada por usted precisamente lo elimina. Y nosotros ahí lo que habíamos entendido es que de la indicación el 86 ter se refería específicamente a lo que era la formación y la capacitación, y por lo tanto el 87 quedaba restringido a la capacitación. Como se elimina el 86 ter, habría que hacer la modificación de manera que el 87 vuelva a retomar perfeccionamiento y capacitación como lo tiene originalmente. Pero es porque se eliminó el 86 ter que estaba orientado a precisar los contornos de la formación y el perfeccionamiento. Si se elimina, habría que readecuarlo. Claudia, perdón, senadora. Sí, no, yo considero que la redacción del artículo 87 como está hoy efectivamente permite todo lo que usted redacta, digamos, y propone en la indicación. Y a su vez, me parece que al tener la potestad reglamentaria, el fiscal nacional también puede considerar una serie de situaciones que nosotros en la discusión de la legislación... Usted tiene toda la razón en ese sentido, para no complicarnos, porque tendríamos que hacer una adecuación. Yo estoy en condiciones de retirar la indicación y más bien damos la discusión del inciso segundo si hay que modificar algo en el 87. Sí, no, solo para terminar la argumentación, es que
es que me parece que con la potestad reglamentaria también se permite que sea el propio Ministerio Público con sus instancias internas quienes también puedan ver una serie de mecanismos que de mejor manera autoricen y den el curso y el desarrollo de estas capacitaciones, formación hoy día también y, como acabamos de aprobar en la anterior, y perfeccionamiento, puesto que si colocamos todas las posibles hipótesis en la legislación, nos vamos a quedar cortos probablemente o redundantes, por lo mismo que me parecía mejor dejarlo en el 87. De todas maneras, recojo el planteamiento, senadora, y en esos términos retiraríamos el 51 y pediría, sin perjuicio, Ana María, que diéramos la discusión, porque en la técnica legislativa que nosotros utilizábamos era eliminar el inciso segundo del 87 para llevarlo a este 86 cuáter, pero si podemos perfeccionar o clarificar, o queda entendido que en el inciso segundo del 87 están todas esas facultades con la capacidad también de flexibilidad reglamentaria que decía la senadora Pascual, no tengo ningún inconveniente. Por tanto, retiro la 51. Está retirada la indicación 51. Pasamos a la indicación número 52, presidente. También es de su autoría y es para introducir enmiendas al artículo 87. La primera de ellas es para eliminar la palabra y perfeccionamiento, y la segunda es para eliminar el inciso segundo. Esas son las enmiendas que usted había realizado, señor presidente. Si le parece, porque la discusión ya está dada respecto al inciso segundo, la eliminamos, la vamos a retirar. Espere, el ministro, sobre lo mismo, ministro, antes de retirarla, ministro y Ministerio Público. No, señor presidente, si era un tema de técnica legislativa, usted la puede retirar tranquilo. No, es una sola cosa. Dado que se aprobó el 86 TER, y disculpe que lo de la Academia de Fiscales, en el fondo, el 86 bis, y se aprobó la indicación 46 del cambio del epígrafe, esa norma debiera ser el inicio previo al 87. Eso nada más, señor presidente. Cogemos ese planteamiento, señor secretario, y Ana María, perdón. Quedaría entonces, perdón, presidente, destinados a la formación, perfeccionamiento y capacitación, porque esas son las tres tareas que Correcto. se regulan aquí, y se aprobaría esa enmienda por unanimidad, porque es una adecuación de forma, 121. ¿Habría acuerdo, Rodrigo, Claudia? En el artículo 87, inciso primero, se mencionan dos acciones: capacitación y perfeccionamiento. Dado que ustedes aprobaron el cambio del epígrafe de este título y ahora se habla de la formación, perfeccionamiento y capacitación, en el 87 deberían usarse esos mismos verbos rectores. Eso es. ¿Es adecuatoria para ser coherente lo que advierte el ministro? Rodrigo. Creo que hay que darle una vuelta más al inciso primero, porque no solamente es poner las tres palabras del epígrafe, formación, sino que, dado que se aprobó, con mi voto en contra, pero se aprobó, la indicación 49, el 86 bis, no sé si es lógico el inciso, creo que hay que darle una pequeña vuelta, el inciso primero del 87, de que el fiscal nacional, por propia iniciativa o proposición de fiscales regionales, aprobará programas destinados, cuando en el 86 bis establecimos la academia que tiene a su cargo la capacitación funcionario. Entonces sí, es un tema, o sea, tenemos que hacernos cargo. ¿Le parece, senadores, que aprobemos la adecuación de los tres verbos rectores, que es lo que planteaba el ministro, sin perjuicio de mandatar a la Secretaría que en esa contradicción que pudiera haber respecto de lo que usted está anticipando, no vea la coherencia normativa y si hay alguna Mi preocupación es que, en el fondo, esto ya no va a ser una cuestión del fiscal nacional a propuestas de fiscales regionales, no. Es una cosa que va por un camino distinto a través de la academia. Entonces, eso la Secretaría tendría que dilucidarlo. Sí. Para que quede bien redondo ese inciso. Pero para entender bien, presidente,
Una Yo cosa... digo que sí. hay dos observaciones, Sí. tanto del ministro como del Ministerio Público. Un segundo, Rodrigo. Ministro. A ver, yo creo que esta no es una simple adecuación. Aquí hay una cuestión bien Sí, de sustantiva. jugar por dos. El Ejecutivo entiende que la creación de la Academia Fiscal, en el entendido que se está formalizando lo que actualmente hoy día existe, es una unidad orgánica a cargo de los asuntos técnicos vinculados a capacitación, perfeccionamiento y formación, que es la denominación que se utilizó ahora. Otra cosa distinta es los requisitos procedimentales para los programas de capacitación. Yo creo que esto es bien relevante. Uno es la orgánica y otro es el procedimiento. El artículo 87 establece un procedimiento, y es que el fiscal nacional, para efecto de fijar esos programas, necesita la aprobación del Consejo de Fiscales. No es una simple adecuación, es un cambio estructural en la manera en cómo se establecen los programas, y creo conveniente tenerlo así de presente, porque el Ejecutivo entiende que la creación o el reconocimiento de la Academia Fiscal no altera la cuestión procedimental de la aprobación de los programas, salvo que se quiera avanzar en un sentido distinto, en cuyo caso vamos diluyendo cada vez más el rol del Consejo de Fiscales, pero eso es un comentario aparte. Nada más, señor presidente. Ana María. Sí, por su intermedio, señor presidente, quisiera hacer presente dos puntos, que al retirarse el 86 quater se eliminó el inciso entonces tercero que plantea que tratándose de los programas y cursos ejecutados con personal propio, previa resolución, el fiscal nacional podrá autorizar a los fiscales adjuntos o funcionarios que participen como docentes, y esa norma para nosotros es relevante porque nuestros docentes son los mismos fiscales, son los mismos profesionales, entonces no nos gustaría que se perdiera esa esencia de la indicación presentada por usted, que es relevante, precisamente porque la formación y la especialidad la tiene la propia ley. Que se incorpore ese inciso tercero dentro del 87. La propuesta donde podemos incorporarlos para no como tercero. Sí, y lo otro respecto a lo planteado por el señor ministro, estamos de acuerdo. O sea, puede ser una propuesta de la Academia Nacional aprobada por el Consejo Fiscales. En eso no, o sea, habría que agregarlo, pero no es un problema para nosotros, porque efectivamente el Consejo Asesor, o el Consejo Fiscales funciona como tal. Entonces no es un problema. Luz y Rodrigo. Gracias, presidente. Sí, yo solamente tengo una duda. Claramente de ignorancia. Los regionales los que tienen que aprobar los programas de capacitación. No, eso me equivoqué yo, es a propuesta del Consejo. ¿Y dónde está eso establecido? No, el 87, el inciso primero. No, yo no leo eso. Yo me equivoqué. Está corrigiendo. Fiscales regionales, aquí no existe el Consejo en materia. Pero ministro, sin perjuicio de eso, perdona, sin perjuicio de eso, creo que la última opinión del Ministerio Público deja, o sea, no se innova en el procedimiento, que era algo que creo que... pero no se innova de ninguna manera. Es que yo creo que tiene que ser facultativo. Pueden hacer propuestas. Rodrigo. No, yo entiendo lo que dice el ministro de temas procedimentales diferenciados de temas orgánicos, pero los temas procedimentales se tienen que hacer cargo de nuevas orgánicas. Entonces, lo que yo quiero que quede bien resuelto desde el punto de vista de texto es que el fiscal nacional, está bien, sí, será quien aprueba, pero al menos tenemos que discutir propuestas de los fiscales regionales, propuestas de quien dirige la Academia Nacional. Eso es lo que yo quiero resolver para que no haya ninguna duda de cómo el procedimiento engancha bien con la nueva orgánica aprobada por esta comisión. ¿Se entiende, ministro? Pedro. Presidente, yo comparto lo que dice el ministro, que aquí la lógica es no alterar la orgánica de la toma de decisiones del Ministerio Público, pero también tiene razón Rodrigo que hay que hacerse cargo de esta nueva orgánica. Y yo
tiendo a pensar que esto debiera ser materia de reglamento, porque el que debiera hacer la propuesta al final del día es quien dirija la Academia de Fiscales, y sean los fiscales los que discutan si se aprueba o no esos cursos de capacitación o los distintos programas. Pero tampoco yo no lo dejaría esto tan en el marco de cuál es la participación del director en el Consejo, porque eventualmente lo que va a poder hacer él es una propuesta. Y en esto mantener la soberanía que tiene el Consejo de Fiscales y el Fiscal Nacional. Que esto quede como que el reglamento normará la forma en cómo se aprobará esto por el Consejo de Fiscales. Señor secretario, usted ha tomado debida nota y ilumínenos con su orden. Sí, lo que yo tengo claro es que ya hay un acuerdo que habría que ratificar con votación para incorporar las 3 denominaciones, expresiones en el inciso primero, porque requiere unanimidad, porque no hay indicación sobre esa materia. Ustedes saben bien. Y lo segundo es cómo se incorpora en ese inciso primero la participación de la academia en la resolución que tiene que tomar el fiscal nacional. Y podría una fórmula, sería que junto con ser de proposición de los fiscales regionales, podría decir a proposición de los fiscales regionales y la Academia Nacional, de tal manera que el fiscal, antes de tomar la decisión, reciba los insumos correspondientes y autorice o no, porque la norma dice el fiscal nacional, por propia iniciativa o a proposición de los fiscales, aprobará. Claudio. Sí, presidente, a mí me parece que al menos el inciso primero del artículo... Perdón, a mí me parece, presidente, que el artículo primero el inciso primero del artículo 87, lo que tiene de fondo es quien toma la iniciativa final en la sanción de los programas y por lo tanto sanciona los programas es el fiscal nacional. Si eso es porque se le ocurrió al mismo o a solicitud, propuesta, sugerencia de los fiscales regionales, es lo que está puesto acá y yo no innovaría porque es obvio que al fiscal nacional o la fiscala nacional en su futuro, si es que hubiera alguna, pudiera ocurrírsele cualquier cosa, pero lo va a conversar con la persona encargada de la academia y con toda la academia. No va a andar pensando solo. Entonces es como obvio que tiene que pedir la asesoría del órgano pertinente al interior de la institucionalidad. No, por eso yo no lo innovaría porque no le veo que lo haga de otra manera. Es como que usted le pidiera a un ministro o a una ministra en cualquier ministerio que para sancionar las autorizaciones de los cursos o de cualquier situación que le pidiera un funcionario o una funcionaria, lo tomara él solamente por sí y no se ayudara con la unidad de capacitación, con la unidad de desarrollo de las personas, o sea, con la institucionalidad respectiva. Ana María y señor ministro. Sí, a ver, lo que pasa es que la lógica establecida en el artículo 87 de a proposición de los fiscales regionales es en relación a la capacitación, porque la capacitación surge de las necesidades de personal y desde esa perspectiva es lógica que venga expresada desde las distintas fiscalías regionales, pero no así el perfeccionamiento y la formación, que no debería venir desde los regionales. Por eso lo más lógico sería... y por cierto que tiene que hacerlo el fiscal nacional, pero a propuesta de la Academia Nacional, creemos nosotros. Y lo segundo, hacer presente que efectivamente hay una indicación del Ejecutivo, el 87 bis, en orden a regular mi preocupación, que era a propósito de la participación de los fiscales en los cursos. Entonces está resuelta ese aspecto, por si acaso. Gracias. Señor ministro. Y Luz. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, no simplemente ratificar. De hecho, creo que no altera mucho incorporarlo o no incorporarlo. El director de la Academia del Ministerio Público, como ha quedado, es un funcionario exclusivo de confianza de fiscal nacional. Por lo tanto, lo que proponga la Academia es lo que propone el fiscal nacional o a la inversa. Y nada, simplemente ratificar lo que ha dicho el Ministerio Público en relación a la preocupación que existía sobre su indicación del 86.4, el inciso final. El Ejecutivo tiene una norma específica propuesta para los 87 bis para la participación de fiscales como docentes dentro de los cursos. Perfecto. Resolvamos lo del inciso primero, que es donde estaba esta discusión. Creo que con la opinión del ministro y la Fiscalía, señor secretario, si usted nos propone una redacción recogiendo ese criterio. Es que... Rodrigo. Presidente, sí. Esto no se puede ir por el camino de el fiscal nacional y punto. O la otra es, a proposición de los fiscales nacionales o la Academia Nacional, según corresponda,
aprobar los programas destinados a bla, 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 bla. ¿Le parece? Secretario. Sería comenzar el artículo 87. Por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales o la Academia Nacional, según Corresponda, ya. aprobará los programas. No era así, presidente. Lo que pasa es que Señor secretario. Quedaría así el inciso primero. El fiscal nacional, por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales o la Academia Nacional, según corresponda, aprobará los programas destinados a la formación, perfeccionamiento y capacitación de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, velando por que todos ellos puedan acceder equitativamente a ellos. Usted dice que presidente, el según corresponda, entonces significa en qué pueden proponer y en qué no los fiscales regionales. No entiendo eso, de verdad, estoy lenta hoy día, disculpe. Como se entendería, de acuerdo a la propuesta, es según corresponda, los fiscales regionales propondrían programas de capacitación, pero la formación y el perfeccionamiento debe ser entregado a la Academia Nacional. Ahora, respecto de su preocupación, senadora, de todas maneras la Academia Nacional, para plantear los programas de capacitación, recoge las opiniones de las regionales. Entonces, si se decide eliminar el concepto de fiscalía regional, está bien, porque de todas maneras la Academia tiene que recoger la opinión de las regionales para efectos de diseñar los planes de capacitación y levantar sus necesidades. Entonces, como usted lo desean, digamos, se entiende de ambas formas. ¿Cuál es la indicación del Ejecutivo que habla sobre esta materia? Ministro, ¿cuál es la indicación del Ejecutivo sobre...? Pero eso es que ellos se ¿De acuerdo en la propuesta que ha hecho la redacción del señor secretario? ¿Habría de acuerdo? Unánime. Luz. Que solo quede, yo solo pido que quede claramente establecido en la historia de la ley que la opinión de los fiscales regionales es para capacitación y los otros corresponde al fiscal nacional. A la Academia. ¿Habría de acuerdo? Con esas dos enmiendas unánimes al inciso primero se aprobarían los cambios al artículo 87. Entiende la Secretaría que se ha eliminado, porque lo ha retirado el auxiliar. Tendríamos que pasar ahora a la indicación número 53. Pero una cosita, presidente. Rodrigo. Es que parecía que estábamos todos de acuerdo en rescatar un texto que usted retiró del 86. ¿Ya viene la indicación La 55? Sí. Viene La idea, o sea, Para pasarla como un Para inciso del pasarla, 87. claro. Bien. Pero veámosla en Pero el la orden retirada, de... Rodrigo, veámosla en el orden de... Claro. La indicación número 53, presidente, página 69 del texto comparado, es para incorporar un número nuevo a este proyecto que agrega en el inciso primero del 87, que se acaba de aprobar con la enmienda ya indicada, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase. Especialmente deberá velar que fiscales adjuntos y abogados asistentes que ingresen a la institución y de forma previa prestación de servicios cuenten con un proceso de inducción, formación, capacitación pertinente de las funciones y responsabilidades del cargo que desempeñan. Es una indicación del honorable senador señor Kusanovich. En un sentido similar está la indicación 54 de los honorables senadores señora Rincón y senador señor Walker, que incorpora un inciso final en este caso, que diría: con todos los fiscales adjuntos y abogados asistentes de fiscal que ingresen al Ministerio Público se les deberá impartir un programa de formación para el desempeño de las funciones, tareas y competencias inherentes a su cargo. Y en relación con esto podrían
la indicación 55, no sé si sus señorías quieren verla inmediatamente también. Yo prefiero, Ya. sí, Luz, Ya. veamos las 53 y 54 que tienen un origen Que yo común. entiendo, presidente, que deberíamos rechazarla en el sentido que usted retiró la suya y que es lo que le hacía ruido al Ejecutivo de que eran inadmisibles. Muy bien, con un espíritu de colaboración absoluto y unidad. Rechazada, unánime, La 5 por 0, indicaciones 53 y 54, senadora Pascual, senador Galilea, senadora Araya, senadora Vesperger, senador Durresti. Pasamos... Sí, por el sigamos 55. Están rechazadas. Están rechazadas. Indicación 55 de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar a continuación del número 5 el siguiente número 9 modificándose la numeración. Incorpórase a continuación del artículo 87 el siguiente artículo 87 bis. Artículo 87 bis. Los fiscales podrán ser designados de manera temporal por resolución del fiscal nacional y previo concurso interno por un máximo de 3 meses en cada año calendario para impartir cursos de capacitación, perfeccionamiento y formación integral a los fiscales y funcionarios de la institución. Estos cursos tendrán como objetivo el desarrollo, complemento, perfeccionamiento o actualización de los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de las funciones y aptitudes funcionarias en el marco de las políticas institucionales. Esta designación no constituirá una renuncia al cargo de fiscal. El fiscal nacional regulará en un reglamento los factores mínimos a ser considerados en estos concursos, las funciones y obligaciones de quienes sean designados para tales labores y las demás materias que se requieran. Indicación 55. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, la razón de esta indicación, yo creo que ya ha sido ampliamente explicada y es tratar de utilizar mecanismos de capacitación internos, las capacidades que tiene el propio Ministerio Público, tratando de garantizar un principio de igualdad de concursabilidad, es decir, que sean las personas que están al interior de la institución que puedan, a los cuales se pueda rescatar su mejor talento para efectos de no solo capacitación, sino que perfeccionamiento y probablemente formación luego de lo que ya se ha aprobado. ¿Habría acuerdo en la indicación del Ejecutivo? Si le parece. Pregunta a la Secretaría, unanimidad. 5 por 0, entonces senadora Pascual, senador Galilea, senador Araya, senador Vesperger, senador Durresti. 5 por 0, aprobada la indicación 55 del Pediría prorrogar por 5 minutos para que despachemos las 56 y al menos terminar este se ofrece, señor secretario, pasemos a la número 56 para despachar este bloque de indicaciones. Corresponde examinar, presidente, la indicación 56 del honorable senador señor Proens para incorporar un número nuevo. Agrégase en el artículo 90 el siguiente inciso final. No regirá para el Ministerio Público la prohibición de adquirir, construir o arrendar edificios o viviendas para destinarlo a casa habitación de su personal en zonas extremas. Algo de esto ya discutieron ustedes antes y la Secretaría planteó dudas de constitucionalidad. Señor ministro. Mire, sobre este punto el Ejecutivo tiene una posición. Esta es una regla de exención que, como ustedes bien saben, es muy limitada en el sector público. Yo le pediría, señor presidente, por su intermedio, pero el fiscal nacional expresó una inquietud que es legítima en la sesión anterior. Y a mí me parece de justicia tener la posibilidad de conversar esto con el Ministerio de Hacienda antes que se vote. Luz. Presidente, yo como parlamentaria de zonas extremas, realmente esta es una norma, estimado ministro, a través de suyo, presidente, de suma importancia. Las zonas extremas tienen una alta dificultad para poder atraer profesionales. Y no solamente en el área del Ministerio Público, estamos acá porque en los funcionarios públicos en general está la posibilidad de que puedan, ¿no es cierto?, aspirar a una casa fiscal.
en Tarapacá hay una casa de fiscales impresionante. O sea, un número de casas fiscales que dependen de la gobernación, algunas de alguna seremía impresionante, que se permitió hace muchos años como una manera, un incentivo para que además del sueldo, ¿no es cierto?, la gente quisiera irse a la zona extrema y se les cobra un arriendo que es ínfimo, ¿no es cierto?, que son como 50 o 70 mil pesos, ese es el arriendo que pagan. Lo que sí yo debo reconocer que la idea era que esas casas fueran por un determinado número, un periodo determinado de 1 o 2 años, mientras esta persona que llegaba ya se instalaba y tuviera la posibilidad de buscar otra vivienda. El problema que eso tiene es que hoy día se siente que es un derecho adquirido. Y hay personas que llevan 35 años viviendo en las casas con ese mismo arriendo. La Contraloría ha señalado hoy día que es un derecho adquirido y eso impide que tú puedas llevar más profesionales, porque la idea era que se fueran rotando. Entonces, a mí me parece que esta es una norma importante, pero creo que yo le pediría al Ministerio que la vea con la posibilidad de que dejáramos expresamente establecido que no es un derecho adquirido, que es por un determinado tiempo, pero que solucione el problema, ambos problemas. Ministro, antes de darle la palabra y esta norma genera una discusión, yo también como quiero ser coherente con lo que planteaba al principio. Esta norma me parece bien en una discusión general, lo introduce bien la señora Bensberger. Las situaciones bizarras, para decirlos en términos donde están viviendo en estas casas ya no el funcionario, sino el tercer cónyuge, o personas que no tienen nada que ver con la administración, y juicios o mantenciones son situaciones tremendamente impresentables. Y creo que hay una dejación y una desidia de la autoridad de turno, para no comprarse conflicto, de simplemente avalar o consolidar situaciones brutales desde el punto de vista de arbitrario. Claramente, estuvimos hace un par de semanas en Antofagasta por la Comisión de Desafíos del Futuro, y lo que nos señalan todos los funcionarios, gente que uno se encuentra, el costo de un departamento para un gendarme, a usted, ministro, le pasar en su cartera, el personal de gendarmería cuando trasladan, es difícil vivir, la PDI, carabinero, incluso en algunas destinaciones ministeriales, personal de salud, es tremendamente complicado porque ¿dónde vives? Pero yo creo que la fórmula de la casa fiscal con la prolongación ad eternum, ya no del beneficiario, sino de sus cónyuges por el tema familiar o situaciones, es una distorsión. Entonces yo creo que también es responsabilidad, ya que se da esta discusión, no la voy a eludir, pero que tengamos esa discusión y no constituyamos ahora en el Ministerio Público otro foco de situaciones en que ya no va a quedar el fiscal o el abogado ayudante o la encargada de no sé qué cosa, sino ya un familiar, y vamos a tener juicios eternos o derechamente mirada para el techo respecto de decenas de lugares. Yo en esto hasta invitaría a la ministra de Bienes Nacionales para que nos explique efectivamente que la mayoría son bajo su cargo, en qué situación están desde el punto de vista de la mantención y quienes viven adentro. Y a la Contralora también. Perdón, Pedro quiere agregar alguna... La guinda de la torta, lo que pasa es que efectivamente... Yo creo que esta es una norma necesaria. O sea, por ejemplo, el caso el gran problema para la instalación de la Fiscalía de San Pedro de Atacama es el costo de vida que hay en San Pedro. En San Pedro es imposible comprar o arrendar una casa para un funcionario de la Fiscalía. Entonces se hace necesario que existan las viviendas fiscales. Ahora, yo comparto con el presidente, con la senadora Bensberger, que hay que dar una discusión respecto del uso de las viviendas fiscales. O sea, usted, ministro, lo debe saber que el gran problema que tenemos en Gendarmería en la región de Antofagasta es el valor de la vivienda. Y que los gendarmes los nombran, y a los 3 meses, los que sobre todo los sureños están pidiendo traslado o a Santiago al sur. Y lo mismo ocurre con Carabineros, con la PDI, y más ahora que viene toda la época de negociaciones colectivas con los grandes bonos que están dando las mineras. Entonces, hay que hacerse cargo de la realidad que tienen hoy día los sueldos de los funcionarios públicos, especialmente de orden y seguridad y Fuerzas Armadas, para poder retenerlo en la zona. Sí. Pero en esto... Ministro, le pedimos una opinión y sin perjuicio de que lo vamos a dejar pendiente para la próxima. Señor ministro. Sí, señor presidente, por su intermedio, lo primero advertir que, tal como yo lo planteé al fiscal nacional, a propósito de este tema, el Ejecutivo está dispuesto a conversar sobre este tema en el entendido que esto no es derecho a la vivienda fiscal. Esto no es asignación. Y lo segundo,
está apuntado principalmente en aquellas zonas donde el Ministerio Público, teniendo recursos destinados a construir un edificio para el Ministerio Público, no hay disponible vivienda. El ejemplo claro sería Porvenir, por ejemplo. Que son lugares donde debe existir el Ministerio Público físicamente, tiene recursos para construir su edificio, pero no hay vivienda, ni siquiera por recursos, sino que no hay vivienda disponible. El Ejecutivo entiende que esa es la inquietud del Ministerio Público, esa es la inquietud que el Ejecutivo está dispuesto a conversar y no el derecho a la vivienda fiscal, porque esa es una hipótesis totalmente distinta y ese es, a eso el Ejecutivo está dispuesto a hacer la evaluación. Nada más, señor presidente. Muy bien. Gracias por la precisión y avanzamos bastante en esta sesión. Le pediría 2 minutos a los senadores y senadoras si nos se quedan un minuto. Ministro, también, si a usted le parece, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.